Pero cuando me secuestran, yo dije que no tenía ningún sobrenombre. O sea, yo allí dentro fui Martín. Está bien. Y este Panito era uno de los guardias junto con Pablo. La Argentina sufrió un proceso de terrorismo de Estado, quiere decir de una persecución sistemática contra opositores de distintas categorías, de distintos niveles sociales, educativos, de distintas actividades, podían ser estudiantes o obreros o personas de altos niveles intelectuales. Y la persecución consistió principalmente en el uso de una violencia que llegaba con frecuencia al asesinato, y si no era el asesinato directamente, por lo menos a ese tipo especial de delito que es la desaparición forzada, o sea, el secuestro, ocultando cuidadosamente a la víctima, que a veces era liberada, pero en una gran cantidad de casos terminaba después muerta, pero sin que supiera nadie dónde estaban sus restos. Hasta el día de hoy, en general, no se sabe, salvo pocas excepciones, relativamente pocas excepciones. Esta tarea, a partir del 24 de marzo de 1976, en que el gobierno se crea un gobierno militar de facto, es ocupada principalmente por las Fuerzas Armadas, es decir, tanto la Marina como el Ejército, como la Fuerza Aérea, y también subordinadas estas fuerzas, las distintas policías federal y de las provincias y algunos organismos más, como la prefectura, en fin, fuerzas auxiliares. Pero que aquí, en La Plata, hay una característica: con subordinación militar, la policía de la provincia de Buenos Aires, que es un organismo muy grande, siempre lo fue, tuvo un rol muy destacado en esta persecución, en estas desapariciones forzadas, en la tortura y en la muerte. Tanto que una buena parte de los lugares destinados a esconder a las personas desaparecidas eran precisamente establecimientos policiales, porque la gente lo ignoraba, ¿no? Pero pasaban por delante, pero ahí estaban justamente los que estaban buscando y no aparecían. En el año 1983, a fin de año, se comenzó con procesos penales contra las cúpulas militares, sobre todo, y algunas policiales que habían dirigido este terrorismo de Estado, que tuvo muchos miles de víctimas. La cifra de 30.000 es una cifra aproximada, pero posiblemente acertada, ¿no? Por una serie de datos que se van recogiendo, que consiste en que del bloque inicial de 9.000 casos comprobados, siempre han aparecido casos nuevos y siguen apareciendo. Entonces, quiere decir que el número de víctimas fue amplísimo. Tanto que algunos prefieren hablar, aunque sea no en términos estrictamente jurídicos, de genocidio. Bien, lo que ocurrió es que esos primeros procesos dieron lugar a la condena de altas jerarquías militares, a la pena de prisión o reclusión perpetua, pero su extensión, la extensión de esos procesos a otros casos de militares, dio lugar a que en el año 1987, durante Pascua, era el mes de abril, hubiera una rebelión militar, en realidad fundamentalmente en el cuartel más próximo a Buenos Aires, de Campo de Mayo, y que el gobierno constitucional del doctor Alfonsín entrase en un arreglo con los rebeldes, que consistió en dictar 2 leyes por las cuales la persecución penal se hizo imposible, ¿no?
¿no? Imposible, al menos que se admitiese que esas dos leyes eran inconstitucionales. En el año 96, después de tantos años de paralización de esos procesos, hubo, al cumplirse los 20 años del golpe militar, un fuerte movimiento de opinión pública que llevó a que se buscase alguna salida a través de los mismos tribunales a esta parálisis investigativa. Y uno de los caminos utilizados fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que tiene su sede en San José de Costa Rica, declarara que aun cuando no fuera posible, por alguna razón específica de la legislación, perseguir penalmente los delitos cometidos, o los crímenes cometidos, mejor dicho, por lo menos había que respetar el derecho de las víctimas a tener información sobre sus personas próximas que habían desaparecido. Entonces, algunos tribunales federales, que por razones técnicas, que ahora me ahorro, eran los que tenían la competencia adecuada para hacerlo, comenzaron a desarrollar este tipo de práctica que ustedes han podido ver hace un rato. Esto en La Plata tiene un significado especial, porque La Plata es una ciudad que fue especialmente víctima de los procedimientos terroristas. ¿Por qué razón? Porque La Plata, al menos La Plata de entonces, era, sí, la ciudad misma, una gran ciudad universitaria, sigue siéndola, pero creo que de un nivel entonces superior, un foco de mucha vida intelectual intensa y cultural, unida a dos ciudades anexas prácticamente, Ensenada y Berisso, típicamente industriales, de gran desarrollo industrial y por consiguiente con una clase obrera numerosa y relativamente bien organizada. Entonces, uno de los núcleos a destruir, los núcleos de oposición a un gobierno militar y sobre todo a una política económica, digamos, regresiva y social regresiva, era justamente este gran núcleo platense, en lo cual se creó una organización prácticamente diabólica, así como fue diabólica la de la ciudad de Buenos Aires centrada en la ESMA, ¿no?, en la tarea de la Marina. Aquí fue todo un circuito policial que no solo abarcaba La Plata, sino ciudades al norte de ella, como Quilmes, ¿no?, Berazategui o Avellaneda. Y entonces los juicios de la verdad fueron procedimientos de investigación sin efectos penales, pero que fueron aportando una enorme cantidad de datos y de documentos que si no se hubieran perdido del todo, que muchos se perdieron. Y eso sirvió de base para que ahora, a partir del año 2003, pudiera haber de nuevo procesos penales que ustedes conocen, algunos son resonantes, que se han llevado acá en La Plata como en otros lugares. Es un solo procedimiento relacionado con una cantidad de juicios que son 1.500 causas. Estamos mencionando ahí los números, 2.280. Sí, 1.500. Las declaraciones son como 1.800. Así que no es un solo juicio que va a derivar en una sentencia. Ahora las derivaciones son a partir de la derogación de la ley de obediencia debida, punto final. Hay casos ahora judiciales, sí, pero causas para cada una de las que nosotros hemos recibido, que son por lo general procedimientos de habeas corpus, causas de habeas corpus, no son causas penales que habían quedado en los distintos juzgados. Ha sido una tarea ardua, complicada, no en el sentido estricto de la palabra, sino complicada por el tenor de las declaraciones
declaraciones recogidas a través de los días, tenemos designados los días miércoles de cada semana, pero en la que hemos encontrado relatos casi hasta terroríficos de algunas personas que durante todos esos años no había realizado ni siquiera una denuncia.